sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y hará entender diligentemente el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni dirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y dirá con equidad a los lazos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios mandará al impío. Amén. Padre, en esta noche te doy gracias. Recibe toda gloria, toda honra, toda gracia. Recibe todo honor, Señor. Porque solo tú mereces la gloria, la honra y la alabanza. En este momento, Señor, santifícanos con tu verdad y tu palabra. Nos humillamos delante de ti porque nada podemos hacer por nosotros mismos. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a predicar tu palabra. Háblale a tu pueblo, Señor, en esta noche. Habla a tu pueblo, Señor, por favor. Habla a tu pueblo, Padre, en el nombre de Jesús. Y usa mi vida, Señor. Te suplico la ayuda del Espíritu Santo, por favor. Bendecimos este ministerio espiritual llamado Ríos de Agua. Bendecimos, Señor, a todo tu pueblo, a toda tu iglesia y todas las personas que escuchan este mensaje sean bendecidas por ti, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermano. Bienvenidos sean todos a la casa del Señor. Bienvenidos sean todos. Shalom, la paz sea contigo. Amén. ¿Sí? Hemos estado hablando sobre lo importante de la escritura. De ahí nos hemos enfocado, ¿verdad? Que gracias a Dios y a la nación de Israel tenemos la palabra de Dios. Dios es el autor, Israel es el instrumento. El instrumento que Dios utilizó para darnos hoy toda la escritura. La segunda carta a Timoteo 3:16 nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Y es claro que cuando el apóstol Pablo estaba redactando esta carta, escribiéndola y enviándola, ¿verdad?, a Timoteo, es claro que lo único que se poseía en ese tiempo era el Antiguo Testamento. ¿Sí? El Nuevo Testamento vino a surgir, gracias a Dios también, pero también gracias a la nación de Israel. Toda la escritura fue inspirada por Dios
Y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? Fíjense lo que decía la gente: ¿qué sabiduría es esta que les es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿Sí? ¿Cómo veía en su tierra la gente a Jesús? Se sorprendía, se admiraba. ¿De dónde tiene él estas cosas? O sea, ¿quién se las dio? ¿Qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por su mano son hechos. Se cumplió la escritura. El Mesías venía de Dios y sobre él iba a estar el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría, de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y temor de Dios. El Evangelio de Lucas registra, ¿sí?, la llenura del Espíritu Santo en la vida de Jesús. San Lucas, en su capítulo 3, su verso 21, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió. ¡Qué bautismo tan glorioso! El cielo se abre. El cielo se abre. Vea, descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Sí? El Espíritu Santo se posó sobre Jesús en forma corporal como paloma. Y el Padre dio testimonio de quién era Jesucristo, porque vino una voz del cielo que decía: tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Sí? Pero dice la Escritura, capítulo 4, verso 1, Jesús lleno del Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Qué hizo el Espíritu Santo cuando descendió sobre él? Lo llenó. Lo llenó. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Por 40 días era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di que esta piedra se convierta en pan. Jesús respondiendo dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Lleno del Espíritu Santo, y aún así Jesús no empieza el ministerio, sino el Espíritu Santo lo lleva al desierto. Allí en el desierto, él ayuna 40 días y 40 noches. Y cuando estaba en la necesidad del hambre, ¿sí?, vino el tentador
Jesús respondiendo dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. ¿Sí? Y la Biblia nos lleva a Deuteronomio 8:3, donde el Señor, ¿verdad?, llevó a Israel en el desierto, y donde les hizo tener hambre, les hizo tener sed para ver qué había en sus corazones. Y para hacerles saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, vivirá el hombre. ¿Sí, hermano? Y vemos, ¿verdad?, que Jesús utiliza esa misma palabra. No solo de pan vivirá el hombre. Iglesia, te informo que tienes que vivir. No solo de pan vivirá el hombre. Te informo que tienes que vivir. ¿Sí? Porque no solo de pan vas a vivir. Tienes que vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Verso 5. Y lo llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiera la gloria. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondió Jesús y dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo. Jesús está utilizando Deuteronomio 6:3. ¿Sí? Al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. ¿Sí? El Señor está usando las Escrituras. ¿Sí o no? El Señor está usando las Escrituras. Verso 9. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandarán cerca de ti que te guarden. Y en las manos te sostendrán para que no tropiece con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. El Señor, ¿verdad?, está utilizando un salmo, el Salmo 91:11. A sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden. Y está utilizando, ¿verdad?, el Salmo 91, verso 12, 11 y 12. Y también el Señor está utilizando Deuteronomio 6:16. ¿Sí? ¿Qué enseña esto? Que toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Qué enseña? Que toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Sí? Y que el Señor
tentaciones. Y ahora, ¿qué pasa con Jesús en el verso 14? Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. ¿Sí? Volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Se difundió su fama por toda la tierra de alrededor y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Iglesia de Dios, vemos a Jesús lleno del Espíritu Santo y lo vemos lleno del poder del Espíritu Santo. Verso 16, vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Y qué está usando Jesús? El profeta Isaías, capítulo 61, del verso 1 al 2. Muy bien, ahí están las escrituras, ahí están las escrituras, ahí están las escrituras. Verso 20, enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Quiero preguntarte algo. De toda la escritura, ¿qué se ha cumplido en tu vida? Cuando has utilizado un texto de la Biblia, ¿has visto que se ha cumplido? Porque se tiene que cumplir. Se tiene que cumplir. Gloria a Cristo. Cuando has utilizado un texto de la Biblia, cuando has utilizado un salmo, ¿has visto que se ha cumplido? Porque se tiene que cumplir. Si tú utilizas el Salmo 23, ese salmo es palabra de Dios y se tiene que cumplir. Si tú utilizas el Salmo 27, ese salmo es palabra de Dios y se tiene que cumplir. Si tú utilizas, ¿verdad?, el Salmo 32, ese salmo es palabra de Dios y se tiene que cumplir. Si tú utilizas el Salmo 51, ese salmo es palabra de Dios y se tiene que cumplir. Si tú estás utilizando, ¿verdad?, el Salmo 90, ese salmo es palabra de Dios y se tiene que cumplir. Si tú estás utilizando el Salmo 19, ese salmo es palabra de Dios y se tiene que cumplir. Si estás utilizando el Salmo 20, ese salmo es palabra de Dios y se tiene que cumplir. Si estás utilizando el Salmo 24, ese salmo es palabra de Dios y se tiene que cumplir. Toda la escritura que tú utilices es palabra de Dios y se tiene que cumplir. Ese es el poder de la palabra de Dios. Es el poder de la palabra, es el poder de la palabra, es el poder de la palabra que se tiene que cumplir.
y me funcionaba. Y lo usaba y andaba yo lejos de Dios. Andaba bien perdido en el alcoholismo, en las bandas. Y usaba ese salmo y el Señor contestaba su palabra. Y por eso volvemos a decir que el Salmo 91 sigue teniendo poder. Sigue teniendo poder. ¿Cuántos creen que la vida al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente? Toda la palabra es inspirada por Dios. Y se tiene que cumplir. El libro de Isaías, su capítulo 55, Gloria a Dios. dice de esta manera, en su verso 1, a todos los sedientos venid a las aguas. Hemos venido a las aguas que da el Señor, porque tenemos sed del Señor. Necesitamos al Señor, tú necesitas al Señor, yo necesito al Señor. Y aún los que no vienen necesitan al Señor. ¿Sí? Todos necesitamos al Señor, todos. ¿Cuántos dicen amén? A todos los sedientos de vida. ¿Sí? Dios está haciendo una invitación a la gente necesitada. Dios está haciendo una invitación a la gente que tiene problemas. Dios está haciendo una invitación a la gente que tiene situaciones difíciles. Dios está haciendo una invitación a los que están enfermos, a los que están atribulados, a los que están, ¿verdad?, en angustia. ¿Sí? La sed es la mayor necesidad del ser humano, el beber agua. Y que te quede claro que la mayor necesidad de tu vida es Dios. La mayor necesidad de tu vida es Dios. Y a todos los seres humanos, los 8.000 millones de seres humanos que hay en todo el mundo, su mayor necesidad es Dios. Lamentablemente, los seres humanos, ¿verdad?, dejamos a Dios hasta el final. Pero Dios es tan bueno que nos está esperando. Nos está esperando.
a tu fe. Es más, no se ha desanimado con tus hijos. Gloria a Cristo. A lo mejor tú dijiste, no va a entender. Pero Dios no se ha desanimado. Gloria a Cristo. Dios tiene algo bien especial para ti. Amén. Algo muy hermoso tiene el Señor para tus hijos, para tus hijas, para tu familia. Porque Dios decidió amarte. Dios decidió amarte. Y Dios decidió amar lo que tú amas. Y Dios tiene un plan para ellos. Y Dios tiene propósitos para ellos. ¿Sí? Un día nuestros hijos, nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros familiares, un día entenderán que la mayor necesidad que deben de tener es la necesidad de Dios. Sí, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por eso los proverbios dicen que si nosotros buscáramos la sabiduría como se busca el oro y la plata, wow, Gloria a Cristo. ¿sí? Amén. Que busquemos sabiduría, que busquemos inteligencia antes que oro, antes que plata, porque la sabiduría es mejor que las piedras preciosas. Gloria a Cristo. Vean ese proverbio, por favor, vayan los proverbios. Gloria a Dios. Proverbios. Vamos a ver el capítulo 8. Dice por ahí, en su verso 10, recibid mi enseñanza y no plata. Recibid mi enseñanza y no plata. Y ciencia antes que el oro escogido. Porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas. Y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Así de grande, valiosa es la sabiduría. Así. Mejor que la plata, mejor que el oro, mejor que las piedras preciosas, mejor de todo lo que se pueda desear. ¿Sí? Dice por ahí mismo en el capítulo 8, verso 17, dice: yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Las riquezas, la honra están conmigo. ¿Ya vieron? Riquezas y honra están con el que tiene sabiduría, riquezas duraderas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Por veredas de justicia guiaré, por el medio de sendas de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros. Aleluya. ¿Sí? Gloria a Cristo. Tú tienes que tener tu heredad. Sí, amén, aleluya. Te voy a decir algo. Tú tienes que buscar al Señor. Gloria a Dios, amén. Porque es claro que de Jehová es la tierra y su plenitud, lo que dice el Salmo de Dios, ¿sí? Es
Amén, aleluya, gloria a Cristo. Y vea, y que yo llene sus tesoros. Amén, amén. Dele la Gloria a gloria a Cristo. Papá, le damos sabiduría. Damos mucha sabiduría. Mucha, más sabiduría. Amén, gloria a Cristo. Entonces, iglesia de Dios, tenemos que buscar al Señor, al dueño de todo. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. De Dios son todas las cosas. Gloria a Dios. Todo lo que vemos y lo que no vemos le pertenece a Amén, Dios. aleluya. Todo le pertenece a Dios. Todo le pertenece al Señor. Y el Señor va a dar, ¿sí? Bendición. Amén, aleluya, gloria a Dios. El Señor va a dar bendición. En Dios no hay maldición. En Dios hay bendición. Sí, amén, aleluya. ¿Sí? Y tú vas a prosperar. Sí, amén, aleluya. Y vas a tener una familia fuerte. Amén, aleluya. Hijos fuertes, hijas fuertes. Bendecidos por Dios. Gloria a Cristo. ¿Sí? Su fuerza va a ser el Señor. Amén, amén. La bendición de tus hijos va a ser el Señor. Gloria a Cristo. Y aunque tu hijo un día se vaya lejos, ¿verdad? A trabajar, tú sabes que Dios va con él. Y que lo va a cuidar, y lo va a proteger, y lo va a bendecir, y le va a dar la riqueza, porque el Señor prometió que le daría los tesoros. Aleluya. Por eso la más grande necesidad es el Señor. Amén, aleluya. ¿Por qué? Pues porque del Señor viene todo. Amén, amén, gloria a Dios. De Jehová viene todo. Y lo más grande que Dios nos ha dado es nuestra salvación. Gloria a Cristo. El perdón de nuestros pecados. El regalo de la vida eterna. Gloria a Cristo, amén. Lo más grande que Dios nos ha dado, ¿verdad? Es darnos a Jesús. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a Dios. Y ahora, en el nombre de Jesús, podemos usar la palabra y la palabra tendrá cumplimiento. Gloria a Dios. ¿Sí? La palabra tendrá cumplimiento. ¿Sí? Por eso te animo a que leas la palabra de Dios. Gloria a Dios. Por eso te animo a que estudies la palabra, que la escudriñes la palabra. ¿Sí? Te animo, ¿verdad?, a que la memorices. Para que
presentar a tus hijos. No cobramos nada si quieres hacer 15 años a tu hija. O si se te ocurre hacer un cumpleaños a los 12 años. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. Un bat mitzvah. Porque para nosotros la mayoría de edad es a los 18, pero para la nación de Israel la mayoría de edad es a los 12 años. Sí, amén. Y a los 12 años, wow, a los 12 años, por primera vez se les da la escritura para que la puedan leer en público. Gloria a Cristo. ¡Qué privilegio! Así como Jesús llegó a la sinagoga y le dieron el libro del profeta Isaías, que quede claro que el que va a leer la escritura no escoge el libro. No. Él llega y le da el libro que ellos quieren. Gloria a Dios. ¿Sí? Pero Jesús está revestido del Espíritu Santo con los 7 rujos, con los 7 espíritus de Dios, las 7 manifestaciones del Espíritu Santo. ¿Sí? Y le dan el libro donde Dios está utilizando al ministro para que le dé exactamente al profeta Isaías. En el capítulo 61, la profecía que tenía 560, 80 años, dada por Isaías, se estaba cumpliendo ese día. Jesús leyó al profeta Isaías, capítulo 61, verso 1 y 2, enrolló el libro y dijo: hoy esta escritura se ha cumplido delante de vosotros. Gloria a Dios. ¿Sí? Y cuando en la nación de Israel a los 12 años los declaran mayores de edad, qué bárbaro. Qué bárbaro. O sea, a los 12 años. A los 12 años listos para el servicio militar. Gloria. A los 12 años. Listos. Pero primero le tienen que dar el libro para que lo lea en público. ¿Sí? Y Dios tiene que ayudar a esa muchacha o ese muchacho para que lea la escritura. ¿Sí? Porque es un ¿qué? Grande privilegio. Sí, amén. Hoy tristemente la iglesia cristiana ve la Biblia como un libro cualquiera. Quiero decirte que a ellos no se les dan los 39 libros, se les da un libro. Un libro. Y tú tienes que 66 libros para leer. Sí, amén. Gloria a Cristo. Así que iglesia de Dios, Israel a los 12 años madura, y nosotros a los 18, muchos ni siquiera a los 18 maduran. Así es. Amén. Gloria a Cristo. Gloria a Cristo. Por eso el ejército más entrenado en todas las naciones se dice que es el ejército de Sí, Israel. amén. Gloria a Dios. Mujeres de lo mejor, de lo mejor. Aleluya. Mujeres en el ejército de lo mejor, en los Amén. mejores soldados entrenados. ¿Sí? Se dice que son el ejército de Israel.
Porque ellos son, ¿verdad?, el pueblo elegido de Dios. Santo Jesús. ¿Cuánto le da la gloria al Señor? Por eso mismo, Dios está diciendo que las cosas de Dios son gratuitas. Compren sin dinero y sin precio el vino y la leche. El vino, símbolo de gozo. La leche, símbolo de la palabra de Dios. La carta de Pedro nos dice, en la primera carta de Pedro, capítulo 2, en su verso 2 me parece, decía como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Tenemos que desear como un niño recién nacido la palabra de Dios. El niño recién nacido quiere leche. Nosotros que empezamos en el camino de Dios, tenemos que desear leer la palabra, alimentarnos de la palabra, nutrirnos de la palabra, crecer sanos por la palabra, porque la palabra es un alimento espiritual no adulterado. La Biblia no está adulterada. La Biblia no está adulterada. Creo que el problema es los que predicamos la Biblia, que luego adulteramos la palabra. Pero mientras tú prediques la palabra así como está escrita, estás predicando la palabra con verdad. ¿Sí? Con verdad, con verdad, con verdad, con verdad. ¿Sí, hermanos? Entonces, tenemos que desear como niños recién nacidos las cosas de Dios, la presencia de Dios. Hay 7 rojos esperándonos. Hay un solo Espíritu Santo con 7 manifestaciones. Nos está esperando, ¿verdad?, el Espíritu del Señor, el Espíritu de Jehová. Nos está esperando el Espíritu de sabiduría. Nos está esperando el Espíritu de inteligencia. Nos está esperando el Espíritu de conocimiento, el Espíritu de consejo, ¿sí?, el Espíritu de poder, ¿sí? Nos está esperando, ¿verdad?, el Espíritu, ¿verdad?, de temor a Dios, ¿sí? 7 manifestaciones que están esperándote. ¿A quiénes? A los sedientos. ¿A quiénes? A los que tienen hambre y sed de justicia. ¿A quiénes? A los que quieren que sus ministerios sean dinámicos, que sus ministerios sean usados por Dios, que sus ministerios trasciendan, que sus ministerios no sirvan solo en lo natural, sino se muevan en lo sobrenatural, en lo espiritual, que cuando prediques es el Espíritu Santo dirigiéndote, ayudándote, dándote la palabra, que cuando tú, ¿verdad?, estés al frente, es el Señor dirigiéndote, porque solamente vas a ser un instrumento, y que te va a dar inspiración el Señor
que los corazones se conviertan al Señor. Porque es claro que el avivamiento, ¿verdad? Comienza ¿dónde? El avivamiento, ¿dónde comienza? El avivamiento comienza en tu corazón. El avivamiento comienza en mi corazón. Y cuando está un avivamiento, el corazón se contrigue. Cuando el Espíritu Santo está haciendo un avivamiento, el corazón inmediatamente siente la presencia de Dios. El corazón inmediatamente, ¿verdad?, empieza a quebrantarse delante del Señor y empieza a buscar al Señor, como dice la Biblia, con lamento, con lloro, aleluya. Empieza el Espíritu Santo a trabajar en el corazón de las personas y las personas no entienden ni por qué están llorando, pero es el Espíritu Santo trabajando en sus vidas, es el Espíritu Santo obrando en sus vidas, es el Espíritu Santo, ¿verdad?, convenciendo de pecado, justicia y juicio, aleluya. Y cuando eso sucede, la gloria de Dios está derramándose en la casa de oración y su presencia está llenando la vida de las personas. ¿Cuánto da gloria al Señor? Verso 2, ¿por qué te gastas el dinero en lo que no es pan? Vuestro trabajo en lo que no sacia. Oídme atentamente, comed el bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno en las misericordias firmes a la vida. Gloria a Dios. Sí. El Señor te está haciendo una invitación. Gloria a Cristo. Venid a mí, dice el Señor. Venid a mí. ¿Cuántas invitaciones no hace el Señor? En Mateo 28 te dice: vengan a mí. Los que están trabajados y cargados, yo los haré descansar. Si tú pensabas que saliendo de tu trabajo, irte a acostar y ver la tele era tu descanso, te equivocaste. El Señor dice que aún ese cansancio, el Señor te lo puede quitar. Y es sorprendente cuando tú vienes y dices: Señor, vengo bien cansado, pero aquí están mis cargas, vine a alabarte, Señor. Te quitan las cargas. ¡Wow! Empiezas a alabar a Dios sin cargas. ¿Y qué pasa? Gloria a Dios. Llegas a tu casa como nuevo. Te levantas al otro día como nuevo para trabajar. ¿Por qué? Porque el Señor es el que te está dando fuerzas nuevas. El Señor es el que está quitando tus cargas. Alabando al Señor. Venid, dice el Señor, venid, 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 venid. Iglesia, aprendamos, por favor. ¿Qué dice el Señor? Yo voy a ir. ¿Qué dice el Señor? Yo voy a ir. Yo voy a ir ahí a tu casa. Yo voy a ir a tu negocio. ¿Qué dice el Señor? Venid. Venid. ¿Qué es lo que nos pide nada más? Que vengamos. Que vengamos. Cuando Dios durante 40 años le dio pan a Israel en el desierto, Dios lo ponía en el campo para que
dice en Génesis 1:2, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. La Biblia dice que del trono de Dios, de la parte derecha del trono, dice, sale un río que corre, o sea, el río está como en movimiento. El Señor a nosotros nos dice en Marcos 16:15, ir y predicar el Evangelio a toda criatura. No dice ir y predicar. Parece que en Mateo capítulo 9, en su verso parece que es el 26, que lo reviso. No, en su verso 35. Mateo 9:35 dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Qué hacía Jesús? Recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos. Amén. Por lo mismo el Señor en Mateo 10, ¿sí? En el verso 7 le dice que yendo predicar diciendo el reino de los cielos se hace. Yendo, hay que ir. Sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. De gracia recibiste, da de gracia. Verso 16, vea, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. ¿Sí? Pero tenemos que estar en constante movimiento. Y el Señor, precisamente durante 40 años, guiaba a la nación de Israel por una nube en el día y una columna de fuego en la noche. Y la Biblia enseña que la nube se alzaba del tabernáculo y todos al ver que la nube se alzaba empezaban a quitar sus tiendas y a guardar sus cosas, porque el Señor decía, es tiempo de volver. Y a donde los guiaba la nube, ahí iban caminando, hasta que llegaban a un lugar que Dios quería y entonces se volvían a estacionar. ¿Sí? Y así los trajo el Señor por todo el desierto. Jornadas. Venid a mí, dice el Señor. Venid a mí, dice el Señor. Iglesia, dice el Señor, a los que tengan necesidad vengan. Nosotros sabemos que la Escritura se va a cumplir. Y nosotros sabemos, ¿verdad?, que no importa la necesidad de la persona. Sabemos que lo que tú haces de venir ya nos da la victoria, porque tú ya estás obedeciendo al Señor. Y solamente tenemos que usar la palabra de acuerdo a tu necesidad. Tenemos que usar la palabra de acuerdo a tu situación. Y está claro, esta palabra se cumplirá. Isaías 55, verso 6 dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Hoy puede ser hallado. Llamadle en tanto que Él está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque
mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Vean estos textos, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, da semilla que siempre y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. Vea, la palabra se va a cumplir. La palabra de Dios no volverá vacía. La palabra de Dios no volverá vacía. Jesús lo dijo bien claro: hoy esta escritura se ha cumplido delante de vosotros. Hermano, quiero decirte que esta escritura se tiene que cumplir delante de ti y delante de mí. Quiero decirte que cada texto, ¿verdad?, que utilicemos, tenemos que ver que se cumpla la palabra de Dios, porque se va a cumplir, porque es palabra de Dios, porque así es mi palabra, ha dicho el Señor, que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperado en aquello para que la envíe. Quiero que cierres tus ojos un momento. Inclina tu rostro, cierra tus ojos. Vamos a buscar al Señor. Hemos venido al Señor. Hemos venido a quedar las aguas. Hemos venido a aquel que nos da misericordia gratuita a todos. Hemos venido a aquel que dice: comerás el bien, saciaré tu alma con grosura. Te dará el Señor sin dinero y sin precio vino y leche. Quiero que cierres tus ojos y ores así. Pídele a Dios en el nombre de Jesús. Para Dios no hay nada imposible, iglesia. Nuestro Dios es el Dios de todo poder. Y por eso, porque ese Dios es todopoderoso, hoy nos humillamos delante de Él. Y hoy le pedimos perdón por todos nuestros pecados y todas nuestras faltas. Y ese Dios todopoderoso, en esta hora, en el nombre de Jesús, escuche tu oración que estás haciendo, Elizabeth, tu oración que estás haciendo, Susana, tu oración que estás haciendo, hermana Gaby, tu oración que estás haciendo, hermana Rosy. Señor, te conceda lo que te estás pidiendo, hermana Luz María Mena, hermana Luz María Velázquez, hermana Carmen, hermana Luz, hermana Betsy. Señor, te conceda lo que tú necesitas, hermana Juanita, hermano Juan. Yo le digo al Señor: Señor, abre mis puertas.
Muéstranos tu gloria, Señor, en la vida de Adriana, de Jacqueline, de mi hermana Rosa, en la vida de sus hijos, de mi hermana Adriana, en la vida del hermano Adán, de la hermana Nancy, en la vida del hermano Ángel, en la vida de su esposa, de sus hijas. Muéstranos tu gloria en la vida de Dios, en la vida, Señor, de nuestro hermano Diosma, de nuestra hermana Cristina, de nuestro hermano Adán. Muéstranos tu gloria, Señor, en la vida de nuestra hermana, de nuestra hermana Celia. La vida de nuestra hermana Yasmin, la vida de los niños que están aquí, la vida de los ministros de alabanza, Señor, porque en ti confiamos, Señor. Y hoy, Padre, en este momento, el Espíritu de Jehová esté sobre mí y sobre tu pueblo. Danos espíritu de sabiduría y de inteligencia. Danos espíritu de consejo y de poder. Danos espíritu de conocimiento y temor de Jehová. Haznos entender diligentemente, Señor. Hoy en el nombre de Jesús, Señor. Tú dices, vengan a mí, Señor, hemos venido a ti. Aquí está mi necesidad, Señor, te la entrego. Te la entrego, Señor, te declaro santo y libre en el nombre de Jesús. Aquí está, Señor, el dolor de mi corazón, te lo entrego, Señor. Aquí está, Señor, mis heridas, Señor, aquí están, Señor, mis situaciones. Te las entrego en el nombre de Jesús. Porque tú eres, Señor, el que me está diciendo, ven. Estás necesitado, ven. Sí, Señor. Vine porque estoy necesitado de ti, Señor. Porque todos estamos necesitados de ti, Señor. Por eso venimos. En esta hora, Señor. Toda nuestra necesidad, declaro que tú la suples. Declaro que tú suples toda nuestra necesidad. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, aleluya.